Uno de los ecosistemas con mayor diversidad en el mundo es el que engloba a las selvas. En ellas podremos encontrar muchas especies animales y vegetales. Además, las junglas pueden ser el escondite de elementos que a cualquiera le resultarían inusuales. En este video te mostraré cosas extrañas encontradas en la selva, para que te quedes sin palabras al conocer los impactantes descubrimientos realizados en ese ecosistema. La imagen que puedes ver a continuación fue tomada en algún lugar de la selva de Filipinas. En ella se puede observar a un cazador y a un murciélago de su mismo tamaño. Según se supo, el animal fue hallado por el individuo mientras atravesaba un sector de la jungla. Por supuesto, lo que más impresionó de esta fotografía fueron las inmensas dimensiones del murciélago capturado. Muchos dijeron que se trataba de una edición muy bien elaborada. Sin embargo, después se pudo averiguar que la foto era real y que el mamífero que aparecía en ella pertenecía a la especie de los zorros voladores filipinos. Los ejemplares de la misma son endémicos de ese país y pueden alcanzar longitudes de hasta 2 metros. Debido a eso, se la considera la mayor especie de murciélago en el mundo. En el caso del animal que fue atrapado por el cazador, se averiguó que tenía una longitud de 1,70 metros. Después de ser capturado, el murciélago en cuestión fue exhibido frente a cientos de personas. Por desgracia, su destino final fue morir a manos del cazador que lo había atrapado. Gracias a su muerte, los zorros voladores filipinos se acercaron un paso más a la extinción. Te presento a William Gadoury. Este joven canadiense de 15 años tiene una gran afición por la cultura maya. Debido a eso, estudió todo lo relacionado con aquella civilización. Con los conocimientos que adquirió, elaboró una hipótesis bastante interesante. La misma indica que los mayas construían sus ciudades de acuerdo a la ubicación de las constelaciones. Para comprobar su teoría, decidió comparar imágenes de la Agencia Espacial Canadiense y de Google Earth. Mientras navegaba en esta herramienta, fue capaz de descubrir unas extrañas marcas en el sitio que corresponde a la selva de Yucatán. En ese momento, Gadoury supo que lo que había hallado era una ciudad perdida de la cultura maya. El descubrimiento llegó hasta los oídos de los expertos, los cuales harán una expedición hasta aquella ubicación para ver la urbe en primera persona. Como curiosidad, en las imágenes proporcionadas por Google Earth, se puede ver que la metrópoli podría estar ocultando una pirámide como la de Chichén Itzá. Otra cosa extraña que fue encontrada en la selva es la planta que aparece ahora mismo en tu pantalla. La misma es conocida como flor del cadáver y actualmente es la más grande de todo el planeta. Puede ser hallada principalmente en los ambientes tropicales del sudeste de Asia. Por lo general, alcanza el metro de diámetro y puede llegar a pesar hasta 11 kilogramos. Eso no es todo, pues casi siempre tienen un color rojizo. Durante su floración, esta planta despide un hedor muy similar al de la carne podrida. Este raro hecho es el que le da su tan llamativo sobrenombre. Según algunos estudios hechos por los científicos, la flor del cadáver expulsa ese olor para atraer a su principal polinizador, la mosca de la carroña. Otra cosa a destacar de esta planta es que puede crecer solo en la naturaleza. Los intentos para hacerla nacer artificialmente han fallado estrepitosamente. Andrés Russo es un reconocido geocientífico de Perú. Cuando era solamente un niño, su abuelo le contó una leyenda sobre la conquista del Imperio Inca. En la misma mencionaba todos los peligros que los españoles tuvieron que enfrentar para poder lograr su cometido. Entre dichos riesgos se encontraba un mortal río hirviente. Esto llamó la atención de Russo, el cual guardó esa leyenda en su cabeza hasta llegar a la adultez. Una vez que se convirtió en geocientífico, visitó la selva de su país para comprobar lo que le había contado su abuelo. Como si fuera una obra del destino, Russo acabó encontrándose con el río hirviente de la historia. El mismo alcanzaba temperaturas tan altas que el agua se evaporaba constantemente. Y no solo eso, pues vio que aquella corriente acuática se extendía por kilómetros. A día de hoy, este río es una atracción turística muy popular y es conocido por todos los que lo visitan como Xanay Timpixca. Seguramente estarás familiarizado con el concepto de las maravillas del mundo. El mismo engloba las construcciones más impresionantes de lo que ha hecho la humanidad. A día de hoy existen 7 maravillas en el mundo. Sin embargo, algunas personas dicen que hay una octava. De lo que te estoy hablando es de Sigiriya. Se trata de un complejo palaciego, el cual fue construido en lo alto de una formación rocosa de la selva Sri Lanka. Según los arqueólogos, Sigiriya data del siglo V. Durante aquellos tiempos fue utilizado como fortaleza y como una residencia monárquica. Lo que no se sabe de Sigiriya es el motivo por el que fue abandonado. Por otro lado, para poder acceder a dicho complejo hay que subir una escalera, la cual se encuentra pegada a una de las paredes de la roca. Según una leyenda, Sigiriya era solo una parte de una ciudad mucho más grande.
En los últimos años, científicos de varias partes del mundo cartografiaron la extensa selva del Congo. Debido a su trabajo, pudieron hacer diferentes descubrimientos. El más importante de todos ellos incluyó el hallazgo de un humedal del tamaño de Inglaterra, aunque lo más impresionante de ese lugar no son sus dimensiones, sino la cantidad de carbono que contiene. Allí hay más de 30.000 millones de toneladas del mencionado elemento químico. Esto último convierte a ese humedal en el sumidero natural de carbono más grande del planeta. Aunque se puede hallar trozos de ese elemento químico en el suelo selvático del Congo, la mayoría se encuentra varios metros bajo tierra. Luego del descubrimiento, los expertos tomaron varias muestras de carbono y las llevaron a distintos laboratorios. Su objetivo será averiguar más detalles del sumidero en cuestión. Hace algunas décadas, unos investigadores fueron a la espesa selva de Tailandia para realizar una expedición. Mientras atravesaban aquel ecosistema, se toparon con algo que los dejó perplejos. En una hoja había una hormiga con una especie de hongo sobresaliendo de su cabeza. Un tiempo después, se realizaron hallazgos de características similares. Debido a esto, los científicos se vieron obligados a estudiar las hormigas en cuestión. Los resultados de las investigaciones revelaron que lo que tenían esos insectos en la cabeza era efectivamente una seta, pero no era cualquiera, pues se trataba del hongo zombie, tal como dice su apodo. Esta especie se encarga de convertir a las hormigas en seres sin voluntad propia. Llega a ellas en forma de espora y, una vez que se desarrolla lo suficiente, comienza a crecer por encima de sus cabezas. Retrocedamos al año 1987. En ese entonces, el licenciado Oscar Rafael Padilla Lara recibió una fotografía en su oficina. La imagen mostraba una enorme cabeza de piedra, la cual parecía estar ubicada en un rincón de la selva de Guatemala. Eso no es todo, pues Padilla Lara averiguó que la foto había sido tomada durante la década de los 50 por el dueño de las tierras en donde supuestamente se hallaba la cabeza. Luego de localizar a ese hombre, Padilla Lara fue a visitarlo. Para su desgracia, no pudo hallar rastro alguno de la cabeza de piedra cuando llegó al sitio. Con el correr de los años, se descubrieron otras esculturas de características parecidas. Sin embargo, Padilla Lara y otros expertos seguían preguntándose acerca del paradero de aquella cabeza tan extraña. Una teoría sin confirmar dice que ese elemento pudo haber sido robado por espías de otras naciones. Como ya debes saber, la jungla es un lugar bastante peligroso. Muchas de las personas que se internan allí no vuelven a ser vistas jamás. A pesar de esto, hay casos en los que ciertos seres humanos se adaptan a las condiciones de la selva y sobreviven a ella. El más conocido de todos es el de Ho Van Lang. Durante la guerra de Vietnam, su hogar fue destruido durante un bombardeo. Para evitar la muerte, se escapó a la jungla junto con su padre. Los dos vivieron allí durante 40 años. Como no tenían contacto con la civilización, se las tuvieron que arreglar para sobrevivir por su cuenta. Se alimentaban con las frutas que encontraban en los árboles y con los animales que cazaban. Además, dormían en una casa construida sobre un árbol. Cuando el año 2013 llegó, Ho Van Lang y su padre fueron descubiertos por unas personas que lo llevaron al pueblo más cercano. Al ver el aspecto del sujeto, los aldeanos lo catalogaron como el Tarzán de la vida real. De todas las cosas encontradas en la selva, ¿cuál te pareció más extraña? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.